Yo creo que todos me oís bien. Perfecto, vamos ahí. Bien, lo que les decía era que toda esta vorágine de normas, este torrente de reales decretos que nos han ido aplicando directamente los señores del gobierno, y lo que hemos pretendido es actualizar tanto el primero como el segundo tsunami laboral que ya dimos en su día y que fue presentado por este despacho. Lo que hemos realizado es utilizando las mismas transparencias que teníamos con anterioridad, pues lo que hemos ido es introduciendo todos y cada uno de los reales decretos en las mismas transparencias que teníamos anteriormente. Es decir, lo que hemos hecho es actualizar. Pues bien, empezamos no sin antes indicarles que las preguntas las pueden realizar al final y en este caso tienen ustedes por escrito que lo pueden realizar y iremos leyendo una a una de todas ellas. Bien, señalarles también que aunque han existido criterios que los habrán inundado a ustedes, criterios de la Dirección General de Trabajo que han interpretado algunas normas, introduciré realmente algún apartado de dichos criterios. Pero como no son vinculantes, les ruego que los retengan con cautela, ya que realmente es una interpretación de la Dirección General de Trabajo y no está publicado en el Boletín Oficial del Estado, como norma. Entonces, sabemos que en cuanto a ERTES, cuando hablemos de los ERTES, esto se va a modificar algo. Entonces, haríamos un webinar solamente por los ERTES que se puedan realizar o pueda existir algún cambio. Bien, entramos y como es de obligado, primero entramos a ver lo que es el sumario. Verán que el sumario que en un principio les pongo, perdonen, es que me veo yo mucho y no veo bien. En cuanto al sumario, perdonen, tan tecnológico esto. Bien. En cuanto al sumario tenemos, veremos el Real Decreto Ley 8 de 2020 y todas las modificaciones que se han ido realizando posteriormente. Por ejemplo, ahí tienen el trabajo a distancia, que está en el artículo 5 de ese Real Decreto 8 del 2020, y en este caso es un sistema de organización, lo verán, que permite, lógicamente, mantener la actividad del trabajador como mecanismo alternativo a un despido. Entonces, el trabajo a distancia como teletrabajo, que lo teníamos ahí en el Estatuto de los Trabajadores, o lo tenemos ahí en el Estatuto de los Trabajadores, el trabajo a distancia, ahora lo tenemos ahí en el Real Decreto Ley 8 y regulado minuciosamente, lógicamente, en ese Real Decreto Ley 8. Entra y lo que ha realizado el nuevo Real Decreto, que es el 15, que salió el día 22 de abril, lo que ha hecho es enumerar o nombrar como título el plan Me Cuida. Fíjense que hay 3 planes Me Cuida en este índice y el plan de Me Cuida solamente ha cambiado realmente el título, pero ahí tenemos el derecho a la adaptación de la jornada, que no ha variado desde el Real Decreto Ley, solamente lo único que han hecho es retitular realmente el título de ese artículo. Veremos el apartado C, el plan Me Cuida de derecho a la reducción especial de la jornada. Veremos también el plan Me Cuida del derecho de novación, de adaptar la jornada o reducción ya existente. Y veremos la prestación extraordinaria por cese de la actividad de los autónomos del artículo 17. Modificado en parte por el Real Decreto Ley O13 del año 2020 en su disposición final segunda, que aclara una serie de los puntos de la prestación. Pero veremos lo que es esta prestación extraordinaria por cese de actividad de autónomos que ya han ido cobrando pues bastantes autónomos en este mes. Pasaríamos a los ERTES como flexibilización de ese ajuste temporal de la actividad para evitar despidos y veremos las novedades que ha introducido ese Real Decreto Ley 15 del año 2020.
Veremos el desempleo y las novedades que también ha introducido ese Real Decreto 15 de 2020, el desempleo en este caso, la prestación por desempleo, y veremos también la salvaguarda del empleo, polémica salvaguarda del empleo, que muchas veces nos hace tirar hacia atrás para poder o no poder entrar o aplicar las medidas que da que da este Real Decreto Ley 8 del 2020. Pasaríamos con posterioridad al Real Decreto Ley 9, que fue publicado en el BOE del 28 del 3, como medidas complementarias del ámbito laboral. Y en este caso, ¿qué hace? Actualizar los ERTEs sobre la duración. Solamente en la disposición adicional primera del Real Decreto Ley 9 del 2020, lo único que hace es la duración de esos ERTEs de fuerza mayor, regularlos. Veríamos la protección del empleo e interrupción de la duración de los contratos temporales, es decir, si yo estoy en un ERTE, pues cómo se interrumpen esos contratos temporales. Veríamos la prestación por desempleo otra vez, que desarrolla el Real Decreto Ley 9, desarrollado también por el Real Decreto Ley 15, y pasaremos al Real Decreto Ley 10 del año 2020, en sus aspectos laborales, que regula ese permiso, esa rara avis que tuvimos desde el día 30 de marzo hasta el 9 de abril, pues ese permiso retribuible, recuperable, obligatorio, el perro, realmente, le llamamos el perro. Ha finalizado, sí, ha finalizado, pero está vigente para su recuperación y veremos cómo tenemos que recuperar ese permiso que le concedimos a los trabajadores, ese permiso retribuido recuperable obligatorio. Pasaremos al Real Decreto Ley 11 del 2020, diversos subsidios que fueron regulados, como el de empleados de hogar, y en qué página, porque ahora ha salido la resolución, y en qué página tenemos que ir del SEPE para poder realmente tramitar la prestación extraordinaria para empleadas del hogar. Así como también el subsidio temporal para el desempleo, para el fin de contratos temporales, que también ha sido resuelta ahora hace 2 días por una resolución del Ministerio. Y veríamos las medidas de apoyo a los autónomos y empresas, tanto en la moratoria, que realmente ha salido una orden ministerial de la moratoria, que salió el 28, fue publicada el 28 de abril del 2020, sobre los requisitos y las condiciones de toda moratoria. ¿Qué actividades pueden acogerse a la moratoria? Ahí nos lo han limitado. Y pasaríamos también a lo que es el aplazamiento puro y duro, que está regulado en el artículo 35 del Real Decreto Ley 11/2020. Pasaríamos con la novedad del Real Decreto Ley 15/2020 de medidas laborales complementarias. Fíjense que siempre son medidas laborales complementarias y cada semanita tenemos un nuevo Real Decreto Ley. Y en este Real Decreto Ley, como ya hemos desgajado todos en cada uno de los Reales Decretos y lo veremos en cada uno de los apartados, aquí he dejado solo que veríamos la modificación del régimen administrativo sancionador, que está incluido en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, y veríamos en qué momentos nos pueden sancionar por todo lo que hay en esos Reales Decretos. Pues bien, pasamos ya en lo que es el primer apartado. Ahí tienen ese primer apartado, es el primer apartado sobre las medidas de flexibilidad. Déjenme que para que ustedes lo puedan ver mejor, me pongo en la otra banda. Bien, en este caso, este Real Decreto Ley 8 del 2020, fíjense, perdónenme, pero veo que si no, no verán la próxima transparencia. Bien, en este caso, fíjense bien que... Bien. Esto de las... Bien. Vamos a la promoción. Vamos a ver las medidas de flexibilidad interna. Y vamos a ver la primera de los apartados, que es el trabajo a distancia, como medida excepcional del artículo 5 del Real Decreto Ley 8/2020.
¿Qué nos viene a hablar? Nos viene a señalar, a regular el trabajo a distancia como medida excepcional y solamente para este tiempo que estamos en estado de alarma. Con carácter extraordinario y preferente frente a cualquier cese temporal o reducción de la actividad, se va a permitir y se permite actualmente los mecanismos alternativos y como medidas prioritarias al cese por medio del llamado trabajo a distancia o teletrabajo, que hay mucha gente, muchísima gente, que ya está actualmente realizando. Lo único que tenemos que tener muy en cuenta como empresa son las llamadas evaluaciones de riesgos. Las evaluaciones de riesgos, que está regulado también en este artículo 5, si no estuviera prevista por parte de la compañía en el trabajo a distancia o teletrabajo, será la propia persona trabajadora la que va a realizar la autoevaluación voluntaria de esa evaluación de riesgos. Tenemos que dotarlo, pero se le tiene que dar. Aunque no se está reconociendo un derecho unilateral del trabajador al trabajo a distancia, siempre hay que tener en cuenta que el artículo 6 del Real Decreto Ley 8/2020, que nos señala la llamada adaptación de la jornada y sí admite dicha posibilidad de reconocimiento de un derecho unilateral. En este caso, entramos en lo que es el derecho de adaptación de la jornada, que decíamos, y en este caso nos encontramos con los puntos que tienen que existir siempre y cuando concurran las circunstancias excepcionales. En ese caso, dice que los trabajadores que acrediten deberes de cuidado de un menor, del cónyuge, pareja de hecho, familiares hasta segundo grado del trabajador, tienen un derecho, y ese derecho es de adaptar su jornada de trabajo o reducir la misma, pero siempre y cuando sea una circunstancia excepcional. Y esas circunstancias excepcionales es cuando la presencia del trabajador sea necesaria para la atención de alguna persona familiar hasta ese segundo grado que por razones de edad, enfermedad o discapacidad, pues necesiten cuidado personal y directo, pero todo ello por culpa siempre del COVID-19. Por ejemplo, nos lo hemos encontrado, cierre de centros educativos por los menores, personas que hasta ahora pues realizaban el cuidado de un familiar o cónyuge, también, y ahora pues lógicamente estas personas no pueden asistir al domicilio y se tiene que hacer cargo el mismo trabajador. Pues pueden adaptar su jornada prevista en el 34.8 del Estatuto cuando no existe COVID y actualmente artículo 6 cuando existe COVID. En ese plan Me Cuida del mismo Real Decreto Ley 8. Pasamos a lo que es también la misma adaptación de jornada, pero ¿qué condiciones para dicha adaptación existen? Concreción del horario que corresponde a la persona trabajadora. Yo tengo un derecho y además me corresponde a mí buscar la concreción del horario, tanto como su alcance, siempre que sea justificado todo ello. Siempre que sea justificado, perdónenme, pero me estoy escuchando yo mismo. No sé si me oyen. Bien. Siempre que esté justificada, razonable y proporcionable. Teniendo en cuenta siempre todas y cada una de las necesidades concretas para el cuidado razonable y proporcionado para dispensarle a aquella persona. Y siempre para que ella pueda, el mismo trabajador, dispensar ese cuidado. Es decir, siempre atendiendo a la necesidad que se pretende cubrir y la situación de la empresa. El acuerdo puede ser pues, adaptar la jornada con distribución del tiempo de trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo. Por ejemplo, un cambio de turno, por ejemplo, una alteración del horario, o realizar un horario flexible o una jornada partida, o también puedo solicitarlo continua, o cambiar el centro de trabajo para estar más cerca de mi vivienda habitual, o cambio de funciones, o cambio de la forma de prestación del servicio,
trabajo a distancia, por ejemplo, ¿no? Solicitarlo. Pues bien, pero todo eso siempre por el COVID-19. Y siempre se limita a todo el periodo COVID más, y es la novedad del plan Me Cuida, más 2 meses a partir de la finalización del COVID. Como son derechos de la conciliación a todos los efectos, los conflictos que pudieran surgir, imagínense un conflicto con la compañía, todo ello se realizará mediante los que está regulado en el 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. Es decir, será con efectos urgentes. Bien. En el artículo 6.3 nos da otro punto del plan Me Cuida y es el derecho a la reducción especial de la jornada y salario. Todo ello en situaciones previstas en el artículo 37.6 y 37.7. Es decir, cuando concurran circunstancias excepcionales que se tenga que cuidar a familiares hasta el 2º grado, también podré solicitar una reducción especial de mi jornada, previstas en los artículos 37.6 y 7, con las siguientes particularidades. Es decir, es una reducción especial. Comunicación a la empresa con una antelación de 24 horas y poder alcanzar dicha reducción al 100% si resultara necesario y que deberá, en un principio, justificarse razonable y proporcionalmente en atención a la situación de la empresa. Ello sería siempre con una duración de hasta la época COVID, es decir, estado de alarma, más los 2 meses siguientes. Derecho a la novación, otro plan Me Cuida dentro de este artículo 6 del Real Decreto Ley 8. Es decir, es el derecho a la novación para adaptar mi jornada o reducir ya la existente. Si yo soy una persona y ya me encontraba disfrutando antes del COVID de una adaptación de mi jornada de trabajo por conciliación de la vida familiar, por ejemplo, 34.8 del Estatuto, o de reducción de jornada del 37.6 por el cuidado de un hijo menor o un familiar, o alguno de los derechos de conciliación establecidos en el 37, el artículo 6 me faculta del Real Decreto Ley 8 para renunciar temporalmente a él o modificar los términos de mi disfrute, siempre que concurran circunstancias, como digo, excepcionales, previstas para el COVID-19. Esta facultad que me da el artículo 6 para poder yo adaptar siempre estará condicionado a la comunicación a la empresa con una antelación de 24 horas a los efectos de la modificación. Todo ello limitado a este periodo de crisis. Como digo, el plan Me Cuida es periodo de crisis más los 2 meses posteriores se podrá mantener una vez que se levante el estado de alarma. Entramos en lo que es la prestación extraordinaria por cese de la actividad de los autónomos. Es una prestación por cese de actividad. El Gobierno lo que ha hecho es poner en marcha una nueva prestación extraordinaria en época COVID para los autónomos, personas físicas y para los autónomos societarios, con el objetivo de paliar sobre los negocios del COVID-19, sobre todo lo que pase. La vigencia limitada era de 1 mes, pero como existen prórrogas, pues hasta el último día que finalice el estado de alarma será la vigencia de esa prestación por cese de actividad de los autónomos. ¿Qué actividades o qué razones tengo yo para solicitar esta prestación extraordinaria? Sería todas las actividades que queden suspendidas o cuando mi facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida al menos en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior. Y tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad con una serie de requisitos todos estos autónomos. Es decir, suspendido, por ejemplo, ERE de por fuerza mayor, el autónomo titular del negocio, pues está suspendido su negocio. O que mi facturación pues haya
bajado o haya descendido en un 75% del mes anterior con el promedio de los 6 meses anteriores. ¿Qué requisitos tengo que tener? Los requisitos en cuanto a la reducción del 75%, el Real Decreto Ley 13 del 2020 modificó la forma de computar el cálculo en el descenso de la facturación. Siempre que tengan un componente estacional, porque existen actividades que tienen componentes estacionales. En este caso, solamente en estos supuestos que tengan un componente estacional, pues se cogerá el promedio de facturación de los meses de campaña de producción anteriores al que se solicita la prestación y se vea reducida. Es decir, tengo que coger esa media que yo tenía con la reducción con los otros meses que yo también tenía el mismo periodo de referencia. Pues bien, esa reducción en una actividad normal de los ingresos del mes anterior se va a acreditar mediante la aportación de la información contable que vaya a justificar esa reducción del 75%. Y es prueba del autónomo que tiene que realizarlo. ¿Cómo lo puede realizar? Pues mediante el copia del libro de registro de facturas emitidas, sobre el libro de diario de ingresos, o sobre el libro de registro de ventas, o el libro de compras o gastos. En este caso entiendo yo que será más las ventas que no los compras o gastos, pero les reflejo lo que marca el mismo Real Decreto. Además, sepan que quien pueda acceder, en este caso tienen que estar afiliados y en alta en el RETA, con anterioridad al 14 del 3 del 2020, día que entró en vigor el Real Decreto 463 del 2020, del estado de alarma. En el caso de que la actividad de los RETAs pues, no se vea directamente suspendida, pues tendré que acreditar esa facturación tal y como hemos dicho con el semestre anterior. Y tienen que estar al corriente en el pago de la cuota, con invitación, lógicamente, de regularizar para poder cobrar. Es decir, si yo no estoy al día en el pago de las cuotas de autónomos, la misma administración lo que va a hacer es invitarme a la regularización. No pagará cotizaciones y se le tendrá por cotizado durante esos meses que solicite la prestación. Si existen autónomos que tienen que seguir trabajando pero se reducen sus ingresos en más del 75% previsto, pues podrán compatibilizar la prestación y el trabajo sin ningún problema. Pero siempre y cuando demuestre ese 75%. Además, ¿qué supone esta prestación? Pues la cuantía, el 70% de la base reguladora que tenga yo, que esté cotizando en ese caso, y en el caso de falta de esa carencia mínima del 70%, pues la base mínima de cotización será la que se le aplicará para el cálculo. Se podrá solicitar hasta el último día del mes siguiente al que se produjo la finalización del estado de alarma, podemos solicitarlo. Toda solicitud siempre deberá ir acompañada de una declaración jurada, y es lo único que nos piden ahora, que lo realicemos en las mutuas correspondientes que estemos y que realicemos una declaración jurada en la que se haga constar que se cumplen todos y cada uno de los requisitos exigidos para causar derecho a esa prestación. La duración en un principio decía que era de un mes, en el Real Decreto Ley 8, pero se ha ido ampliando porque dice hasta que se ampliará hasta el día que finalice el estado de alarma. Primero, era incompatible en el Real Decreto Ley 8/2020, por eso ahí lo tienen en amarillo, con cualquier otra prestación del sistema de la seguridad social. Luego lo modifica el Real Decreto Ley 13 del 2020 y existe, dice, compatibilidad con todas y cada una de las prestaciones que el beneficiario, en este caso el autónomo, viniera percibiendo. Salvo, por ejemplo, esta no entraría, no sería compatible, la IT, la paternidad, la maternidad, hasta que se extinga. ¿Es compatible en este caso? Pues sí, con la prestación de viudedad, con una incapacidad permanente, en este caso total, que pueda simultanear el trabajo que tiene con la prestación. En ese caso sí que sería compatible. El resto, la IT, la paternidad, la maternidad, sería incompatible. ¿Qué novedad tenemos según el Real Decreto Ley 15 del 2020? En este caso, el Real Decreto Ley 15-2020, en cuanto a la gestión de dicha prestación,
tanto en la disposición adicional 10ª como la 11ª, nos dice que la gestión en términos generales es las mutuas de accidentes de trabajo e enfermedad profesional, pero nos encontrábamos que había más o menos unos 50.000 autónomos pues, que no tenían mutua y lo tenían que pagar por mediación del SEPE. ¿Qué dice? ¿Qué se hace? Si el autónomo, a partir del Real Decreto Ley 15, pues en su día no hubiera optado por esa mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en concreto y estaba adherido solamente en el INS, pues debe solicitar obligatoriamente la prestación ante la mutua que ellos mismos escojan. Y siguiendo con ella, desde entonces ligado con ella como mutua de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y para las ITs, para incapacidad temporal. Hasta la fecha, los que no tenían mutua, como he dicho, iban al SEPE, lo solicitaban al Servicio Público de Empleo y tienen un plazo de 3 meses desde que se acabe el estado de alarma para escoger una, en el caso de que no puedan o no realicen que tengan que escogerlo. Si no lo realizan, imagínense que nos olvidamos, personas que no están informadas sobre el Real Decreto Ley 15, si no lo realizan, ¿qué hará? La misma tesorería lo que va a hacer es incluirlos en la que tenga más autónomos, en la mutua que tenga más autónomos afiliados en la misma provincia. Lo cogerán y mirarán directamente y lo que harán es adherirlo a la mutua que tenga más autónomos afiliados en esa provincia. Bien, entramos en los ERTES, complicados, porque cada día nos sacan una consulta o criterios, más que consultas, son criterios por consultas de la Dirección General de Trabajo. En un principio tenemos que saber que está regulado en el Real Decreto Ley 8/2020 y en el Decreto 463 del 2020 sobre el estado de alarma. El primero que salió el 14 de marzo. Primero de todo, ¿qué es fuerza mayor? Está regulado en el artículo 22 y nos dice que son las suspensiones de contrato, también las reducciones de jornada, que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del estado de alarma o del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, y que impliquen, lógicamente, una suspensión o una cancelación de las actividades, de sus actividades, o el cierre temporal de los locales de afluencia pública, o que existan restricciones en el transporte público, y dice, y en general, como cajón desastre, de la movilidad de las personas, de la movilidad de las mercancías, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debido al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria que queden acreditados. La novedad está en la disposición final 8ª del Real Decreto Ley 15, que añade que se entenderá que concurre también fuerza mayor respecto a las suspensiones y a las reducciones aplicables a la parte de actividad, que no esté afectada por las citadas condiciones de mantenimiento de la actividad. Esa parte de la actividad de empresas esenciales que no se utilice, que podamos decir que está afectado por la fuerza mayor, que no tengamos trabajo para ellos y que por culpa de la suspensión o cancelación de actividades o por el cierre temporal de algunos locales o por lo que hemos dicho en el apartado anterior, pues esa parte de actividad no está afectada por las citadas condiciones de mantenimiento de la actividad. Esto es la gran novedad del Real Decreto Ley 15 del 2020. Otra novedad, y diríamos que es la Dirección de la Inspección de Trabajo, señala en una nota de 22 del 4, nos dice que englobaría en esa disposición adicional 8ª esa ampliación o esa parte de actividad no afecta. Nos dice, en este párrafo englobaría gran variedad de supuestos y entre ellos, por ejemplo, las clínicas dentales. Parte de las clínicas dentales, parte de los talleres de reparación de automóviles o de las oficinas bancarias, pues dice, aunque no estén sujetas a suspensión total por parte de las autoridades, pueden haber sufrido una pérdida notable
de actividad como consecuencia de las restricciones a la movilidad o a otras circunstancias. Vamos a ver. Se olvida, entiendo yo, la Dirección General de la Inspección de Trabajo, que en Cataluña existe una resolución que es la SLT 762 del 2020, del 23 de marzo, 9 días más tarde del anuncio del estado de alarma, por el que se adoptan medidas organizativas en relación con los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada de régimen ambulatorio, en el marco. Y dice, en este caso, que se suspende toda actividad asistencial de carácter no urgente de esos centros, servicios y establecimientos. Es decir, que esos centros, por ejemplo, sanitarios en este caso, en este preciso caso, ya tenían que estar en fuerza mayor. Y solamente se mantenían las urgencias. Y ya, en ese caso, ya se englobaba por una resolución que tiene más normativa que no un criterio de la Dirección de Inspección de Trabajo. Pero bueno, ahí lo tenemos. También existe como fuerza mayor un listado de las causas de fuerza mayor en el artículo 22, como hemos dicho, y aunque es un precepto confuso, aunque literalmente parece ser un listado específico de acontecimientos que puedan decretarse sobre fuerza mayor, posteriormente en su literalidad viene, entiendo yo, el varapalo de que la empresa tiene una obligación. El varapalo que nos vendrá posteriormente y lo veremos en la última transparencia, que es la obligación de todo ello acreditarlo. El problema está en determinar si basta acreditar la circunstancia, es decir, el efecto imposibilitante de la prestación de trabajo. Yo tengo que acreditar en todo momento cuál es la circunstancia que me ha aportado crear esa fuerza mayor. La Dirección General de Trabajo, en su criterio 811 bis y en el 841 también está, sobre expedientes suspensivos y de reducción de jornada por el COVID, y en su nota de 28 de marzo señalan que se considera fuerza mayor. También regulan, también buscan un criterio y dice que son todas las actividades desarrolladas en el artículo 10 y en sus anexos. Recuerden que eran todas aquellas actividades que son bares, restaurantes, espectáculos, etcétera, clubes deportivos, etcétera. Todas las decisiones vinculadas con el COVID adoptadas por las autoridades competentes, ahí la resolución que hemos visto anteriormente, y las debidas a situaciones urgentes y extraordinarias, dicen provocadas por el contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo, que queden debidamente otra vez acreditadas. Y toda la suspensión o cancelación de actividades, como cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones de transporte, vuelve a repetir otra vez lo que hemos dicho anteriormente. Pero todas esas sean derivadas de dichas cancelaciones, suspensiones por decisiones del gobierno. Y han existido muchas. ¿Qué procedimiento tenemos? El procedimiento para solicitar el ERTE por fuerza mayor va por solicitud de la compañía. Acompañado la solicitud en la comunidad autónoma, en este caso, con un informe o memoria relativo a la vinculación de la pérdida de mi actividad, acreditando en todo momento y justificando en todo momento en la memoria o en el informe, que es lo mismo, ¿cuál es esa consecuencia? ¿Qué me ha comportado cerrar? Así como toda y cada una la documentación adjuntaré o la pondré adherida a la misma memoria, la adjuntaré directamente. Comunicaré a todos los trabajadores y trasladaré ese informe y documentación a los representantes legales. Relacionaré a los trabajadores afectados y detallaré si se aplica suspensión o se aplica qué reducción, que va del 10 al 70%. La reducción de jornada. La existencia de fuerza mayor será constatada por la misma autoridad laboral y emitirá una resolución, un informe, resolución, una declaración, declarada constatada o no constatada en el plazo de los 5 días siguientes desde la fecha de la solicitud. Dice la ley, previo informe en su caso de inspección de trabajo, pero están colapsados.
y deberá constatarse la existencia, como he dicho o no, de esa fuerza mayor. Sepan que pasados esos 5 días se entiende silencio positivo según la Ley de Procedimiento Administrativo en su artículo 24. Y se entenderá en ese caso, cuando es silencio positivo, autorizado. ¿De acuerdo? Autorizado. En materias de cotización, solamente para la fuerza mayor, pues tenemos las medidas extraordinarias en esa materia. En los ERTES de suspensión de contratos de trabajo y de reducción de jornada por fuerza mayor, autorizados, dice la ley, exonerará a la empresa el abono de la aportación empresarial mientras dure ese estado de alarma, ese periodo de suspensión de alarma, dentro del periodo de alarma. Para determinar ese porcentaje siempre se basará en los trabajadores en la plantilla que tengamos a 29 de febrero del 2020, porque tenemos que computar esos trabajadores a 29 de febrero del 2020 para saber el porcentaje de exoneración de pago de la aportación empresarial. Si yo a 29 de febrero del 2020 tengo menos de 50 trabajadores, menos de 50, la exoneración en las cuotas de seguridad social son del 100%. Y en el caso de que tenga 50 o más trabajadores, en ese caso será el 75%. La exoneración, en este caso, debe ser solicitada a instancia de la empresa ante la Tesorería General de la Seguridad Social, detallando los trabajadores y el periodo de suspensión o reducción de la jornada. A efectos de este control de la exoneración será suficiente la verificación de que el Servicio Público de Empleo proceda al reconocimiento de la prestación por desempleo de los trabajadores. Entramos en el siguiente, el otro tipo de ERTE en este espacio COVID-19, y son las causas técnicas, organizativas, productivas y económicas. Yo le llamamos nosotros causas tope. Verán que también le llaman otras personas, otros conferenciantes, causa ETOP. Pues bueno, lo mismo, causas tope. Está regulado en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores en el caso de crisis coyuntural de la compañía. Y el procedimiento es el siguiente. Iniciación, los que no pueda realizar por fuerza mayor, puedo ir por causas tope siempre y cuando concurran las causas técnicas, organizativas, productivas y económicas. El procedimiento sería la iniciación con la comunicación del empresario a los representantes de los trabajadores, especificando que por causas COVID, pues tengo que realizar un ERTE por causas productivas, por ejemplo, que son los que se están realizando más, porque pues no puedo vender, no puedo poner mis productos en el mercado porque están todos cerrados. Determinaré mediante memoria de qué causas legales para la suspensión de las relaciones o reducción de jornada del 10 al 70% puedo realizar. La suspensión tiene lugar cuando el cese temporal afecta a días completos, continuados o alternos durante al menos una jornada ordinaria de trabajo. Y la reducción de jornada consiste en la disminución temporal entre el 10, como he dicho, y el 70% de la jornada de trabajo computada sobre la jornada que puede tener el trabajador diaria, semanal, mensual o anual. El procedimiento es aplicable cualquiera que sea el número de trabajadores de la compañía o el número de trabajadores afectados, sea cual sea. Es decir, puede ser hasta de un trabajador que tenga en la compañía, pues puedo hacerle una causa, un ERTE por causas tope. Bien. ¿Qué medidas excepcionales se aplicarán a estas especialidades? Es decir, ¿por qué? ¿Qué varía de lo que señala realmente el Real Decreto 1483 del año 2012, que están regulados estos ERTES por causas tope? Pues bien, el periodo de consultas. En el caso de no existir representante de los trabajadores, nos dice que la comisión representativa, para yo poder negociar como empresa este periodo de consultas y poder negociar con buena fe, pues al no existir representante de los trabajadores, porque si existe, pues tienes que notificarle a ellos, pues al no existir, imaginemos, pues tendré que constituir en el improrrogable plazo de 5 días, pues notificar a los sindicatos más representativos o representativos del sector al que vaya o al que pertenezca a la compañía y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo.
En el caso de que no se realice mediante la llamada de los sindicatos más representativos, en el caso de no conformarse esa representación, nos dice la ley, la comisión estará integrada por 3 trabajadores de la propia empresa, o los que hayan en el caso de menos de 3. Siempre y cuando todos esos 3 trabajadores sean elegidos por el resto de los trabajadores afectados y no afectados en votación democrática directamente. La elección será según lo previsto en el 41.4 del Estatuto de los Trabajadores, donde ahí lo encontrarán, donde está regulado las modificaciones sustanciales. El periodo de consultas no debe exceder el plazo de 7 días y la Inspección de Trabajo, cuya solicitud será potestativa, emitirá un informe en el improrrogable plazo de 7 días. Bien, sepan que una vez que tengamos realizado el ERTE y presentado este ERTE causas tope, se deberá notificar individualmente a cada uno de los trabajadores que yo tenga afectados y a la autoridad laboral el resultado, de acuerdo o sin acuerdo. El desempleo para estos trabajadores será de suspensión total o será porcentual según la reducción del 10 al 70% que tenga realizado. También existe una novedad en cuanto al desempleo aplicable tanto a los procedimientos de fuerza mayor como de causas tope. ERTES tope, ERTES fuerza mayor. Sepan que durante este estado de alarma y solo para el estado de alarma no se requiere un periodo mínimo de cotización, de ocupación cotizada al trabajador. Si es su primer trabajo y empieza ese día, pues bueno, si no tienen dentro de los 180 días anteriores para poder calcularlo, pues se coge el salario que tiene ese mes, y si no ha cotizado durante un año, que es cuando me da opción para 4 meses como mínimo, pues no sé, como no se requiere cotización mínima, perdón, pues podré en un principio acceder al desempleo. No se computa tampoco el tiempo en que se perciba la prestación, que vaya a traer su causa inmediata a las circunstancias extraordinarias, a efectos de consumo. Es decir, que el contador quedará cero otra vez. Se requiere que al inicio de la relación laboral hubiera sido anterior al 18 del 3 del 2020, que es cuando entró en vigor el Real Decreto Ley 8 de 2020, y la base reguladora de la prestación, como siempre, los últimos 180 días cotizados, en su defecto del periodo de tiempo inferior. La duración será hasta la finalización del periodo de suspensión del contrato de trabajo por el ERE o la reducción de jornada de lo que traiga la causa, y se desarrolla la agilización de su tramitación y abono de la prestación, que está regulado en el Real Decreto Ley 9 de 2020, y la solicitud lo realizará para la tramitación, que sale ya y está regulado en el Real Decreto, lo realizará la misma empresa. La misma empresa tendrá que realizar la solicitud colectiva de todos y cada uno de los trabajadores afectados al ERTE. ¿Qué novedades nos señala el Real Decreto Ley 15/2020? Dentro de esta prestación de desempleo y dentro del periodo de prueba, lo que hace es ampliar el colectivo que tiene acceso a ese periodo, a esa prestación por desempleo, aunque no esté dentro de lo que es los ERTES. Como novedad, en el artículo 22 nos dice, se prevé en el caso de que la extinción de una relación laboral cualquiera durante el periodo de prueba e instancia de la empresa, producida a partir de 9 de marzo del 2020, tendría la consideración de situación legal de desempleo para cualquier trabajador, con independencia de la causa por la que se hubiera extinguido la relación laboral anterior. Les recuerdo que el presente artículo se ha añadido para los casos que sean personas que hubieran cesado voluntariamente. Imaginemos una persona que cesa voluntariamente el 29 de febrero y entra en una nueva empresa dentro del periodo de prueba, y entra en una empresa y tiene un periodo de prueba. Había cesado en una empresa, en un contrato de trabajo anterior, con contrato de trabajo indefinido, y entra en esa nueva empresa, pero no supera el periodo de prueba.
En este caso tendrá acceso a la prestación por desempleo. Aunque fuera del COVID no tendría acceso porque tiene que haber pasado más de 3 meses. También se encuentran en situación legal de desempleo y en situación asimilada a la alta las personas trabajadoras que hubieran resuelto, la misma persona, trabajador, voluntariamente su última relación laboral a partir del 1 de marzo del 2020. Pero siempre y cuando tuviesen un compromiso firme de suscripción de un contrato laboral por parte de otra empresa y si ésta hubiera desistido del mismo como consecuencia de la crisis derivadas del COVID. La situación legal de desempleo en este caso pues, se acreditará mediante comunicación escrita por parte de esa compañía a la que la persona trabajadora desistiendo de la suscripción del contrato laboral comprometido, ¿de acuerdo? Siempre que sea por la crisis derivada del COVID. Más novedades del desempleo. En cuanto a los trabajadores fijos discontinuos, también han entrado novedades en este Real Decreto Ley 15/2020, que se repiten todo lo que son desempleados fijos discontinuos que se repitan en fechas ciertas. En la disposición final octava modifica el artículo 25.6 del Real Decreto Ley 8. En este caso, en términos generales, dice que todas las personas inmersas en un expediente de regulación de empresa de fuerza mayor o tope por suspensión o reducción, siempre y cuando sea por el 22 o el 23 del Real Decreto Ley 8, podrán beneficiarse de la prestación por desempleo. Es decir, igual que, aunque carezca de periodo mínimo cotizable, pues si no se computa el tiempo que perciba la prestación. Aplicable todo ello a los trabajadores fijos discontinuos y a aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas y que se encuentren en ese periodo de inactividad productiva y, por ende, lógicamente, a la espera de la llegada de la fecha en que se procedieran a su llamamiento. Y esa reincorporación efectiva de no mediar la crisis del COVID pues hubiese entrado. Pues en ese caso están en situación legal de desempleo. Yo no los puedo llamar, en ese caso pasan a situación legal de desempleo. También sepan, en el caso también de desempleo, aplicable también a las personas trabajadoras que, sin estar en la situación del apartado anterior, pues vean interrumpida su prestación de servicios como consecuencia del impacto del COVID. Durante una serie de periodos que, en caso de haber concurrido realmente esa circunstancia extraordinaria, no hubiese concurrido esa circunstancia extraordinaria, pues hubieran sido llamados a la actividad y como consecuencia de ello pasen a ser beneficiarios de la prestación por desempleo. Pues en ese caso podrán volver a percibirla con un límite máximo de 90 días cuando vuelvan a encontrarse en esa situación legal de desempleo. Es decir, que como no computando esta. También se le aplicará a todos los trabajadores que no han podido, a causa del COVID, reincorporarse. Pues también estarán en causa de prestación por desempleo. Bien. Vamos al último punto de este... Sí, al último punto de este Real Decreto Ley 8 y es la controversia siempre del salvaguarda del empleo. Han existido consultas, muchísimas consultas sobre la salvaguarda del empleo y aún existen dudas sobre todo ello. En general, todas las medidas extraordinarias, exoneración de cotizaciones, desempleo a cero, estarán sujetas al compromiso por parte de todas y cada una de las compañías que estén en fuerza mayor de mantener el empleo durante 6 meses desde la fecha de renovación de la actividad. El Real Decreto Ley 11 del 2020, ¿qué hace? Desde el 8 del 2020 que vimos este apartado hasta el 11, pues no sabíamos cómo aplicarlo. Pensábamos que el mantener el empleo pero bueno, que el primer despido que realizásemos ya teníamos que devolverlo todo. Pues bien, el Real Decreto Ley 11 relaja esta exigencia de salvaguarda del empleo que dice que no se entenderá incumplido el compromiso de mantenimiento del empleo cuando se extinga el contrato de trabajo por despido declarado procedente, por dimisión o cese voluntario del trabajador, por jubilación o incapacidad permanente del trabajador y por finalización de los contratos temporales. Yo aquí pongo ojo con los fraudulentos, porque sepan que en el caso de que el contrato sea fraudulento e impugnen como fraudulento y soliciten que la finalización de un contrato temporal
sea realmente un despido, según ellos. La declaración será de improcedencia en el caso de que se llegue o se alcance, en este caso, a ir o se alcance judicialmente. En este caso será fraudulento, sería declarado improcedente y en este caso estaríamos alzándonos ya del mantenimiento del empleo. Es decir, en un principio saltaría el compromiso que teníamos de la empresa de mantener ese empleo durante los 6 meses. Esta polémica cláusula, como fuente de conflictos que será, existe un criterio de la Dirección General de Trabajo, de 7/4/2020, y sepan que todos esos criterios son de carácter informativo y no vinculantes. Entonces los tenemos que coger con pinzas, pero los tenemos que coger. Y nos dice que la exoneración solo se aplica a los ERTEs por fuerza mayor. Eso no lo dice la ley, no lo dice el Real Decreto Ley, pero sí lo dice la Dirección General de Trabajo, interpretando ese criterio, pero no es vinculante. No se aplicará a los ERTEs por causas tope, solo a los ERTEs de fuerza mayor. Aunque la cláusula, fíjense bien, del salvaguarda, si van a verla, es en plural. Entiendo los dos. Pero en un principio, según el criterio de Dirección General de Trabajo, ahí lo tenemos y no es vinculante. Aunque no sea vinculante, es de carácter informativo. El compromiso dice que no se entenderá incumplido cuando el contrato de trabajo se extinga por los motivos que hemos dicho nosotros. Despido disciplinario, dimisión, jubilación o cese voluntario, incapacidad permanente o finalización de los contratos temporales que sean correctos. El compromiso de mantenimiento del empleo será efectivo desde el momento en que termine el estado de alarma. Es decir, hemos de empezar a computar los 6 meses establecidos de la finalización de las medidas de reducción o suspensión de contratos motivadas por el COVID. En conclusión, y ahí lo tenemos, esto es lo que pienso yo, las empresas deben comprometerse a mantener el empleo durante los 6 meses posteriores a la finalización de la suspensión o reducción. Esto es, el 100% de los trabajadores afectados. ¿Y los no afectados? ¿Qué pasa con los no afectados? ¿Hay libertad? Hay un nuevo criterio de la Dirección General de Trabajo, que no se lo he puesto aquí, que es de 29/4/2020, y también lo tenemos que coger con pinzas, de carácter informativo y no vinculante, que dice que el compromiso sobre aquellos trabajadores incluidos en la medida y el compromiso es nominativo y solo se refiere a los trabajadores afectados. Ahora mi siguiente pregunta es, ¿los tribunales con ese criterio aplicarán la proporcionalidad? Es decir, yo devolveré solamente si despido a una persona o no mantengo solamente el empleo de una de las personas. ¿Existirá esa proporcionalidad? No lo sabemos. Creo que a ver si sale algún criterio más o el decreto que se está realizando actualmente o se está discutiendo actualmente por parte del Consejo de Ministros sobre los ERTEs, que nos explicarán a ver cómo tenemos que aplicarlo. No sé, lo dejo ahí abierto porque no sabemos si se va a aplicar proporcionalmente o no. Yo creo que si no se aplica así, yo creo que tendría que ser proporcional. Si no, los tribunales veremos si aplicarán esa proporcionalidad. Una persona, devuelvo lo de una persona, no la totalidad de todos los trabajadores. Bien, la duración de los ERTEs. En el Real Decreto, y entramos ya en el nuevo Real Decreto Ley, el 9/2020, lo que hizo este Real Decreto Ley 9/2020 en sus aspectos laborales fue actualizar en los ERTEs una disposición adicional primera sobre la duración de esos ERTEs. También no sabíamos realmente los ERTEs de fuerza mayor cuándo finalizaban. Señala que como limitación a la duración de los ERTEs autorizados por fuerza mayor no podía extenderse más allá del periodo en que se mantenga la situación extraordinaria del COVID-19, es decir, mientras exista vigente el estado de alarma decretado por el Real Decreto 463 del 2020. Esta disposición confirma dentro de esta disposición
el llamado silencio positivo de la fuerza mayor. ¿De acuerdo? Lo tienen ahí reflejado, sepan que como les enviarán las transparencias, ahí lo tendrán. Además, en el mismo Real Decreto Ley, y dejamos aparte ya lo que es los ERTES, nos señala la llamada interrupción de la duración de los contratos de trabajo temporales como medida de protección del empleo. Pues bien, nos dice que todo contrato temporal en su artículo 2 interrumpirá, en el caso de que estés en fuerza mayor o en causas tope, interrumpirá la duración de todos y cada uno de los contratos temporales que tengamos nosotros en la empresa. Afectados, lógicamente, en fuerza mayor y en causas tope. Imaginemos que despedimos en el caso de despido por dichas causas y su calificación jurídica dentro de esos ERTES a esas personas, pues siempre sería idem procedencia. No sería de nulidad como algunos compañeros están diciendo. Y yo entiendo, en aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo del 5 de mayo del 2015, que si no es una causa de nulidad, porque no está dentro de las causas de nulidad, que ya nos señala el mismo Estatuto de los Trabajadores, y como no está dentro de las causas de nulidad, entiendo que debe ser decretado la improcedencia. Esta norma entiendo que es de aplicación a todos y cada uno de los supuestos de desistimiento durante el periodo de prueba también. Es decir, no se aplicará si finaliza un contrato temporal dentro de las causas COVID por periodo de prueba, por no superar el periodo de prueba. Todos los contratos de trabajo que no superen el periodo de prueba dentro de causas COVID no hay ningún problema, se puede finalizar. Bien. Otro de los puntos a tener claro de la interrupción de la duración máxima de los contratos temporales en cuanto al artículo 5, que también dice que como medida bastante importante, entiendo yo, por la protección del empleo y afectando solo a los contratos temporales, es esa interrupción que estábamos diciendo. Se incluyen todos los formativos y todos los de relevo e interinidad. Y entiendo que solo se aplica a los ERTES de suspensión y no a los de reducción, esa interrupción de la duración de los contratos temporales. Porque en la reducción el contrato sigue vigente, lo único que he hecho es reducir, y si finaliza el contrato de trabajo mientras que estoy en un ERTE, pero de reducción de jornada, finaliza el contrato de trabajo. Solamente entiendo yo que se aplica en los de suspensión. Aunque no diga nada el Real Decreto Ley, entiendo que una vez que ha finalizado el estado de alarma y para esos contratos de trabajo que están interrumpidos y están afectados a los ERTES, debemos de entregarle un documento al trabajador donde señale la duración que queda por realizar de su contrato de trabajo y explicarle que estaba paralizado por las causas COVID. El prestación por desempleo, ¿qué novedades tenemos? Bien, en el artículo 3 del Real Decreto Ley 9/2020 y de disposición adicional tercera, tenemos las reglas relativas al reconocimiento de la prestación por desempleo de todas las personas que están afectadas en fuerza mayor y en causas tope. Y se le requiere a la empresa, lo hemos adelantado antes, pues una solicitud colectiva presentada por la misma compañía al SEPE, actuando la empresa en representación de todos y cada uno de los trabajadores. Además, de forma individualizada, se deberá informar por carta a cada uno de los trabajadores del centro de trabajo afectados diversos datos. En este caso, requiriendo para que estos acrediten la representación que le vamos a otorgar, que nos otorgan representación, para nosotros poder presentar esa solicitud colectiva.
y le solicitamos una declaración responsable en el que habrá de constar siempre que se ha obtenido la autorización de los mismos trabajadores para su presentación colectiva, para incluirlos. Ahí nos tendrá que señalar pues, el número de cuenta corriente que tiene ese trabajador. Además, se emplaza a la empresa a comunicar cualquier variación, el mismo Real Decreto nos lo señala, en los datos inicialmente contenidos en la comunicación masiva que se ha enviado al SEPE, así como la finalización de la aplicación de la medida. Además, como plazo de comunicación para todas las empresas, tenemos 5 días desde la solicitud, en este caso, de fuerza mayor o desde la fecha que se notifique a la autoridad laboral. Es decir, si yo ahora presento, después de entrada en vigor de este Real Decreto Ley 9/2020, que es el día 28 del 3, entró en vigor, lo presento a partir del 28 del 3. Ahora, por ejemplo, presento un ERTE de fuerza mayor, pues tengo 5 días desde la solicitud para presentar las prestaciones por desempleo colectivas. ¿Qué pasa si incumplo ese plazo? Nos dice la ley que es una falta muy grave, pero tuvo que salir otra vez a la alteración que tuvieron los empresarios el SEPE en un criterio, un comunicado del SEPE de 3 del 4 del 2020 diciendo, oiga, a ver, vamos a ver, ahí puede, si usted se pasa del plazo de comunicación, pues sí, puede ser constituido de falta grave, pero hombre, estamos en una situación excepcional y de fuerza mayor y que el incumplimiento de los plazos, pues entendemos que es una causa ajena a la empresa y no debería ser constitutivo de infracción. Y reitera que no será constitutivo de esta acción. Pero estamos otra vez, como he dicho, en criterios de carácter informativo. Entramos en el Real Decreto Ley 10 del 2020 de aspectos laborales y entramos en ese permiso, esa rara avis que hubo en su día, que entró en vigor el día 30 de marzo hasta el día 9 de abril, que dio la casualidad que estábamos dentro de Semana Santa. Ese permiso, el permiso retribuido recuperable obligatorio, que ahí les pongo el permiso perro, que le llamamos, como aplicación obligatoria, se tiene que realizar en aquellas actividades que en un principio para esos trabajadores que están prestando servicios en aquellas actividades que no sean esenciales y cuya actividad no haya sido paralizada. Entonces, yo lo que hago es aplico obligatoria a esos trabajadores y lo que hago es extenderlo desde el día 30 hasta el día 9, como aplicación obligatoria. Y será como recuperable, que es lo único que está en vigor, la recuperación. La recuperación de este permiso recuperable, diríamos obligatorio, para recuperar dichas horas que yo como empresa le he pagado, deberá negociarse en un periodo de consultas. En ese caso, lo tendré que abrir entre la empresa y los representantes de los trabajadores y tendrá una duración de 7 días. En el caso de que no existiese representantes legales de los trabajadores, se emplazará a los sindicatos más representativos del sector y, en su defecto, pues 3 trabajadores de la compañía, si existen más de 3, lógicamente, y montaremos la llamada comisión representativa o comisión ad hoc, que debe estar constituida en 5 días. Estos serían realmente las obligaciones. El acuerdo que se debe alcanzar sería la recuperación total o la recuperación parcial de las horas que yo he realizado, que me han retribuido y yo no he estado en la empresa. El preaviso mínimo con que la persona trabajadora debe conocer el día y la hora de la prestación de trabajo resultante también la tendremos que detallar. Y el periodo de referencia para la recuperación, que no se alargará más de 31 de diciembre. Tenemos que tener en cuenta. Tenemos que tener en cuenta y muy presente en esa recuperación que no podremos incumplir los siguientes límites. Es decir, tiene que recuperarse, pero nos encontramos muchas veces con los periodos mínimos de descanso entre jornadas. Es decir,
Yo en una jornada no puedo pasarme de 9 horas, es lo que me marca el artículo 34 del Estatuto. Entre jornadas, porque la finalización de la tarde al inicio de la mañana, no tienen que pasar un descanso, tiene que existir un descanso de 12 horas y el descanso semanal de 36 horas y media, de día y medio. O lo que diga el convenio colectivo, lo que señale el mismo convenio. El plazo de preaviso tiene que ser inferior a 5 días y no sobrepasar la jornada máxima legal establecida en todos y cada uno de los convenios colectivos del sector de la compañía, respetando siempre los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, reconocidos ya al trabajador, que ya tenía con anterioridad a este permiso. Bien, se introduce un nuevo Real Decreto, otro Real Decreto, el 11 del 2020, y se introducen diversos subsidios, prestaciones y disponibilidades, le llaman. Se introduce el permiso extraordinario por falta de actividad de los empleados o empleadas del hogar. Se aplica este subsidio a las personas que hayan dejado de prestar servicio total o parcialmente, con carácter temporal, a fin de reducir, lógicamente, el riesgo de contagio para ir a las casas y por causas ajenas siempre a su voluntad en uno o en los domicilios que estuviera prestando servicios y siempre con motivo del COVID. O se haya extinguido durante esa época su contrato de trabajo por causa de despido o desistimiento, que sepan que existe el desistimiento por parte del empleador. ¿Cómo se va a acreditar para poder cobrar esa prestación? Se tendrá que realizar una declaración de responsable del empleador, firmada por esa persona, que ya está colgada en la página web del SEPE. Y en el caso de despido, pues lógicamente por la carta de despido, o en el caso de desistimiento, por la carta de desistimiento. ¿Cuál será el subsidio para estas empleadas o empleados del hogar? Pues la cuantía del subsidio será de la base reguladora, pues será la base de cotización de empleados de hogar del mes anterior al día pues, que ha finalizado, del hecho causante en este caso, dividido entre 30. Y se le aplicará el 70% de esa base reguladora, que no puede ser nunca superior al salario mínimo, excluido siempre la parte proporcional de las pagas establecidas. Se cobrará mensualmente a contar desde la fecha que aparezca la declaración de responsable, que ahí nos dirá qué días pues, faltó, o día fue despedida, o fue el día que fue desistida por parte del empleador, o la reducción de actividad cuando fue, si fue total, que no vino a trabajar, o fue parcial, que vino alguna hora. Es incompatible con el subsidio de incapacidad temporal y con el perro. Es decir, si yo le di el permiso para después recuperarlo, las horas, lógicamente es incompatible, no puede cobrar. Efectos retroactivos, pues la disposición transitoria tercera, prevé el derecho al subsidio, a este subsidio, extenderlo a los hechos causantes que hayan producido con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que se hubiesen producido con posterioridad al 14 de marzo del 2020. Se tramita, decía el Real Decreto Ley 11, en el plazo de un mes a entrar en vigor. En este caso ha salido una resolución de 30 de abril, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 4 de mayo, y se solicita a partir del 5 de mayo del 2020 y tenemos hasta un mes desde que finaliza el estado de alarma para solicitarlo. Es decir, no hace falta correr porque creemos que hoy pues, se ampliará el estado de alarma. Creemos que hoy se ampliará. Aquí les dejo, se ve muy pequeño, les dejo aquí la página web del SEPE. Ahí ya tienen que desde el 5 de mayo ya está el modelo de solicitud de la declaración de responsable, es decir, tenemos que rellenar la declaración de responsable de la persona trabajadora diciendo pues exactamente si ha sido un despido, desistimiento o ha realizado un paro total o parcial y durante qué tiempo. Y el modelo de solicitud. La responsabilidad es de la persona empleadora y del empleado del hogar. Ojo ahí. También ha surgido mediante una resolución del Ministerio, pero que ya estaba anunciada en el Real Decreto Ley, o el desempleo excepcional por fin de contrato temporal.
que los beneficiarios serían las personas que se les haya extinguido el contrato temporal al menos de 2 meses de duración, pues en este caso que carezcan de cotización necesaria, pues podrán acceder a la cuantía del 80% del IPREM mensual. Duración de 1 mes, dice aplicable así, se determina por el Real Decreto, se puede ampliar. Se tramitará hasta el 2 de mayo, decía 1 mes desde la entrada en vigor, pero se tramita por el SEPE, pero ha salido publicado la resolución del Ministerio del Trabajo el 1 de mayo, publicado en el BOE de 4 de mayo, donde explica todo el procedimiento para la tramitación de ese subsidio especial y excepcional para estas, cómo se tramita. Bien, entramos ya casi en la recta final de este webinar y entramos en los 2 puntos últimos de este Real Decreto Ley 11 de 2020, perdón. Y lo primero que entramos en lo que es el medidas de apoyo a los autónomos y a las empresas, y en este caso las llamadas moratorias y aplazamientos de pago, en este caso de seguridad social y de cuota de autónomos. ¿Cuál es esa diferencia entre ambos conceptos, entre moratoria y aplazamiento? Nos dice que la moratoria lo único que nos permite es un retraso del pago de 6 meses sin intereses, mientras que el aplazamiento sí que existe interés anual del 0,5 y en un principio puede ser mayor a ese plazo de media 1 año, pero implica abonar en el plazo reglamentario que nos digan. Y se tiene que pagar la aportación de los trabajadores, cuotas por accidente y enfermedad profesional. La moratoria no sería de aplicación para las empresas que hayan sido exoneradas de pagar cotizaciones sociales por sus trabajadores afectados por ERTE por fuerza mayor a causa del coronavirus, que lo sepan. La moratoria, si entramos ya a lo que es la moratoria, los beneficiarios, y se afecta, y nos dice la misma ley que se habilita a la tesorería a otorgar esas moratorias de 6 meses sin ningún interés a todas y cada una de las empresas y así como a los trabajadores autónomos incluidos en cualquier régimen de la seguridad social, que lo vayan a solicitar, que lo soliciten lógicamente, y que cumplan una serie de requisitos que veremos, que están detallados en una orden ministerial del 371, orden ministerial del 371 del 2020. La moratoria afecta al pago de las cotizaciones a la seguridad social, pero nos viene a decir, y nos introdujo el Real Decreto Ley 13 de 2020, que iría directo a la aportación empresarial a la seguridad social. Cambia el concepto. Cambia el concepto. Y nos dice que las empresas siempre será moratoria entre los meses de abril y junio. Es decir, durante esos abril, mayo, junio, durante esos 3 meses. Pero siempre para todas y cada una de las actividades que diremos, que ya estarán relacionadas en una orden ministerial, que ya la tenemos, ya verán que está limitado a 12 actividades o grandes CENAES, nos dice la ley. La solicitud se tramitarán a través del sistema red y deben comunicarse dentro de los 10 días siguientes, naturales, a los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a los periodos de devengo. La concesión de la moratoria se comunicará a la empresa en el plazo de 3 meses siguientes al de la solicitud que haya yo realizado, entre los meses de abril y junio, y ya nos dirán cómo tenemos que liquidarlas. ¿Qué beneficiarios existen? Fíjense que el día 28 de abril, se publica en el Boletín Oficial del Estado esa orden ministerial para decirnos qué actividades son las que se pueden aplicar. Se determina esa orden ministerial 371 qué actividades económicas, sea de empresa o sea de autónomos, se pueden acoger. Y dice que solamente son esas las que están y tienen ustedes ahí relacionadas y que están según la clasificación nacional de actividades económicas. Y dice, y siempre que no estén suspendidas por fuerza mayor. Tenemos los 119, los cultivos no perennes, los cultivos perennes, las actividades de impresión y artes gráficas, ese 1812,
la 2512 de carpintería metálica, fontanería, instalaciones, instalación de carpintería, comercio al menor en establecimientos no especializados, compra de productos alimenticios, bebidas y tabaco, es decir, actividades que funcionan, que son esenciales. Comercios al por menor de establecimientos no especializados, comercio al por menor de pan y productos de panadería, agencias de publicidad, actividades odontológicas y peluquerías y otros tratamientos de belleza. Ahí están las únicas actividades que se pueden aplicar a las moratorias. Vamos a los aplazamientos. El artículo 35 de este Real Decreto nos señala qué beneficiarios, cómo solicitamos, qué resoluciones y qué es la incompatibilidad con la moratoria. Los beneficiarios serán tanto empresas como autónomos y siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor. Y podrán solicitar hasta el 30 de junio el aplazamiento en el pago de todas y cada una de sus deudas con la Seguridad Social, cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio, durante esos 3 meses, siendo de aplicación un interés anual del 0,5%. Se debe realizar la solicitud dentro de los 10 días siguientes al plazo reglamentario de ingreso, es decir, que ahora empezaremos con los de mayo, del 1 al 10 de mayo, y la resolución vendrá una única resolución por la Tesorería para amortizar mediante pagos mensuales y determinar un plazo de amortización de 4 meses por cada cuota, que no se puede alargar hasta 12. 3 meses de abril a junio son los que puedo aplazar, multiplicado por 4 meses, que son los que yo puedo aplazar, aplazar de abril a junio, es decir, abril, pues de aquí 4, pues será en julio, lo más seguro, que podría pagarlo, y hasta un máximo de 12 meses. Es incompatible el aplazamiento con la moratoria y las solicitudes de aplazamiento que coincidan con la moratoria, prevalece la moratoria, siempre que se haya concedido esta última y esté dentro de la relación, lógicamente. Como último punto, y ya concluimos este webinar, viene el garrotazo de la multa. En este caso, la solicitud de los ERTES, y nos lo introduce este Real Decreto Ley 15 del año 2020, modifica el régimen administrativo sancionador incluido en la LISOS, la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Nos dice que la solicitud de los expedientes de regulación de empleo con algún tipo de incorrecciones de datos facilitados darán lugar, y nos lo podemos preguntar, ¿alguna sanción? Pues sí. Ese Real Decreto Ley 15 del año 2020, en su disposición final 9ª, modifica el régimen sancionador. Modifica el reintegro de las prestaciones indebidas asociadas a los ERTE solicitados por las empresas en época de COVID. Y siguiendo la LISOS en relación a las solicitudes presentadas por la empresa, nos dice que si contuvieran o existieran falsedades o incorrecciones de los datos que ellos han facilitado, darán lugar a sanciones. Y además será sancionable la conducta de la compañía consistente en solicitar medidas que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina. Y cuando dicha circunstancia se deduzca de esas falsedades o incorrecciones, tendrá y dará lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas o a la aplicación, dice, de deducciones indebidas de las cuotas de seguridad social. Y se nos sigue diciendo que el reconocimiento indebido de las prestaciones a la persona trabajadora por causa no imputable a la misma, es decir, el desempleo, en tales supuestos la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la trabajadora, por la persona trabajadora, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Y será exigible hasta la prescripción, en este caso de 4 años. Y la persona trabajadora, además de todo ello, de nosotros, empresarios, tener que devolverlo,
y cotizar, la persona trabajadora conservará el derecho al salario correspondiente al periodo de regulación de empleo inicialmente autorizado. Es decir, que en el caso de que yo me hubiera equivocado, que no resultara necesario ese ERTE, que existan falsedades o incorrecciones, me dice la ley, en tales supuestos, la empresa deberá devolver todo lo que me ha ahorrado de cotización. Pero es que además, como la trabajadora conservará el derecho del salario, tendré que pagarle a ella los meses que no ha trabajado, a esa persona, los meses que no ha trabajado, y le deduciré, como es lógico, el desempleo que lo tendré que devolver también. Así la empresa lo que hará es devolver el desempleo, más la cotización a la seguridad social, más pagará el salario dejado de percibir por parte del trabajador, deduciendo lógicamente el desempleo que la misma empresa pagará al SEPE. Y todo ello puede conllevar falsedades e incorrecciones, errores o defectos, por todos y cada uno de los datos facilitados, más todas y cada una de las sanciones por falta muy grave, que llegan hasta 6.250 euros, que puede tener y comportar todo ello. Muchas gracias y empiezo a contestar todas y cada una de las cuestiones que ustedes me han ido realizando. Vamos a ver si puedo bajar y ver las 4 preguntas que ustedes han realizado. Vamos a ver. Espectador anónimo. Dice, me pregunta si eres un trabajador de un grupo de riesgo que está de baja, ¿hasta cuándo puede mantenerse dicha baja? Lógicamente, a ver, hasta que el facultativo del INS te dé de alta. Esto sería, ¿de acuerdo? Se mantendrá, puede mantenerse más allá del estado COVID. Más allá del estado COVID. Si en algún Excel hay algún error de banco o algún dato que no afecta al total enviado, y entiendo que la señora María se refiere a que exista un error en transcripción en el Excel que se envía en la solicitud colectiva. Y me dice, si en algún Excel hay un error de banco o algún dato que no afecta al total enviado, el procedimiento es el mismo, es decir, lo que tengo que hacer es notificar al SEPE, si solamente hay un dato erróneo, pues tendrás que notificar ese dato erróneo, se tendría que volver a notificar, pero yo entiendo que hay un correo electrónico del Servicio Público de Empleo sobre los ERTES, hay un correo electrónico que corre por ahí, que yo lo he utilizado haciendo consultas y se puede utilizar ese correo electrónico. Si no, yo lo que haría es rectificar solamente ese error y volver a enviar solamente ese error. Si no, chafaría o a lo mejor tendríamos algún problema con las otras prestaciones. Durante el periodo del ERTE, me preguntan, ¿se devengan vacaciones para los trabajadores? A ver, vamos a ver. Durante el periodo del ERTE no se devengan vacaciones ni se devengan parte proporcional de la parte proporcional de las pagas extras. No se devengan. Es una de las fórmulas que se utiliza para poder realmente negociar esos ERTEs. En el caso de fuerza mayor no se negocia, pero en el caso de causas tope sí que se negocia. Y muchas veces con las personas que se negocian, pues lo primero que se negocia es que se devengan vacaciones, en este caso, perdón, no se devengan vacaciones, en este caso, que las vacaciones, pues cuando lleguen, pues que no se resten. ¿De acuerdo? Todos los ERTEs lo que sí que aporta es que se devenguen vacaciones, es decir, que tenemos que reorganizar o recontar las vacaciones otra vez. Muchas gracias por todo, no hay más preguntas. Gracias por atender este webinar y agradecer de antemano desde AGM todos y cada una de las atenciones que tienen con nosotros. Muchas gracias. Hasta otra.